servicio de pacientes con COVID-19 en el Hospital Temporal del Parque de la Industria. La brigada cubana estaba atendiendo pacientes con COVID-19 en el interior del país. En este momento se incorporan 11, pero también recordarles que a todo el sistema de hospitales con mayor carga hay aproximadamente alrededor de 24 o 25 médicos nacionales también que están llegando a prestar atención. Los 11 médicos cubanos se unen a los 156 médicos que están atendiendo en el Parque de la Industria. El viceministro Coma señaló que aún no tienen fecha exacta para recibir pacientes en dicho centro asistencial. No, esto es todo un proceso de mejora y de crecimiento y ampliación. Recuerden que también una de las razones que Parque de la Industria dio por disminuir la atención de pacientes nuevos es porque la reposición de los insumos es siempre un poquito más lenta, ¿verdad? Entonces se están haciendo los esfuerzos para que en este momento, en este lapso de tiempo, podamos también hacer los procesos de reposición a través de compras de bajo cuantía. ¿Por cuánto tiempo más calculan que estará cerrado el parque? Miren, no tengo la respuesta técnica, no lo he hablado con la doctora. El viceministro recomendó no relajar las medidas de bioseguridad porque aunque se amplíen las camas en los hospitales, el personal no podría darse abasto para atender a más personas de forma simultánea. Bueno, y ahí estamos precisamente con este tema, ¿no? Siempre se ha visto la situación de la ayuda de los médicos cubanos hacia Guatemala. Hoy son 11 brigadistas más que se van a sumar a ese esfuerzo en contra del combate al COVID-19 aquí en Guatemala. Muchas veces se tiene cierto recelo por las cuestiones ideológicas. Creo que hoy no es una cuestión ideológica, hoy es una cuestión de salud, hoy es una cuestión de que necesitamos la ayuda de quien sea. En este caso también hay que recordar algo. Cuba, si por algo se ha distinguido, Sandy, es por ese nivel de medicina que ha alcanzado. Así que, bueno, pues bienvenidos y gracias también al gobierno cubano por ese apoyo hacia toda la población guatemalteca. Sí, Julio, la verdad es de que es de agradecer este apoyo que se recibe, pues los médicos cubanos también han tenido pues bastante prestigio, ¿no? Sí, mucho prestigio, es cierto. Entonces es también importante poder aprovechar ese recurso que en este momento es muy necesario. Al principio, cuando se mencionaba que iban a llegar estos 11 médicos, surgieron muchas opiniones, entre ellas, pues bueno, algunas críticas también, pero en este momento hay que dejar por un lado entonces esas críticas porque se necesita personal. El Hospital Temporal del Parque de la Industria ha estado pues con diversas complicaciones. Los médicos incluso han dado a conocer la situación que están pasando, donde indicaron que dejarían de estar atendiendo a pacientes porque ya no se dan abasto. El personal médico que ha estado ahí desde el inicio de la pandemia en Guatemala, pues también no se ha dado abasto, Julio, jornadas extensas que les toca que aguantar. Entonces es importante y yo creo que en buena hora vienen también estos médicos para poderles apoyar porque siempre se necesita personal capacitado. Así es, Andy, para poder llegar más o menos a 160 de médicos, de personal capacitado que estén ahí atendiendo esta emergencia en el Parque de la Industria. Ya lo hemos dicho, lo hemos analizado en varias ocasiones, el COVID-19 es algo que en ningún país del mundo se esperaba, pero que Guatemala específicamente vino a desnudar un sistema de justicia débil, ¿no? Y en esta propia debilidad del sistema de justicia guatemalteco y en esta forma que se ha, entre comillas, atendido la pandemia, es necesario el apoyo, es necesaria la ayuda y así que aunque hayan cuestionamientos por las cuestiones que sean, los médicos cubanos son bienvenidos, son bien recibidos y definitivamente creo que el agradecimiento es del pueblo de Guatemala para ellos. Tenemos unos datos para iniciar con este tema, si me lo permites los vamos a proyectar ahí. Cuba siempre se ha enorgullecido de sus médicos y por supuesto, Sandy, de ese sistema de salud tan fuerte que ellos manejan. Según cifras oficiales del año 2018, Cuba, escuche usted, tenía más de 95,000 médicos para una isla con una población de 11 millones de personas apenas. En total, Cuba tiene alrededor de 30,000 médicos en todo el mundo. Y de ellos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, más de 2,000 médicos cubanos han ayudado directamente en varios países a enfrentar la pandemia del coronavirus, particularmente, para ser bien exactos, 35 países. Guatemala vendrá a sumar uno más. Es más, la medicina cubana, hay que decirlo y eso hay que reconocerlo, está ya en una fase 2 de las pruebas de una vacuna específica que ellos han desarrollado, la cual llaman Abdalá. Si no nos parece poco eso, pues bueno, no sé qué nos parecerá, pero realmente el tener médicos cubanos aquí, qué bueno por el pueblo cubano, gracias por su solidaridad.
Es que mira, Julio, ¿cómo vas a rechazar también la ayuda de estos médicos cuando en este momento sabemos que es necesario poder ampliar el número del personal médico que está atendiendo? Porque los casos se siguen disparando, van aumentándose los casos positivos a diario, y en este, que es uno de los centros entonces donde se ha recibido la mayor cantidad de pacientes, donde sabemos que ya está colapsando también, que hay diversas necesidades, sí. Es importante poder entonces concentrar también ahí a los médicos. El Hospital Temporal del Parque de la Industria fue creado especialmente para atender la emergencia, entonces ahí se debe tener. Aparte de ellos, es de que, bueno, ya traen también el expertise de las atenciones que han brindado también en otros países, entonces aprovechemos esa oportunidad. Pero parte de esto, y con ello también quiero que avancemos con unos datos, Julio, claro, Sandy, es que los médicos cubanos no es la primera vez que apoyan a Guatemala en situaciones de emergencia. Es toda una tradición de Cuba a través de sus médicos apoyarnos, así que qué bueno. Vamos, sí es cierto, con otros datos para poder señalar esto antes de continuar con el análisis. Médicos cubanos llegaron a Guatemala, como todos recordaremos, en el año de 1998, tras la tormenta terrible que se convirtió en huracán llamada Mitch. Desde esa fecha, según el consulado cubano, han realizado alrededor de 47 millones de consultas en Guatemala y 494,000 cirugías. Los trabajadores sanitarios de Cuba dan sus servicios en 16 departamentos, en 16 hospitales nacionales específicamente, y más de 100 centros de salud. Tienen especialistas en todo tipo de situaciones, desde la oftalmología, pediatría, epidemiología y medicina interna. Ahora, llama la atención cómo una isla como lo es Cuba, con ese bloqueo de 59 años, con esa situación económica y las carencias que tiene, logra formar y profesionalizar a su gente, sea lo que sea, por el régimen. Por eso te digo, dejamos a un lado la cuestión ideológica, y tienen la capacidad inclusive de ayudar a países que se supone que deberíamos de estar mejor que ellos, como el caso de Guatemala. Entonces aquí también viene la situación de qué es lo que hemos estado haciendo, y aquí es el conjunto, no solo por la parte de las autoridades de salud, la parte gubernamental, sino que qué es lo que estamos haciendo como sociedad que no está funcionando, porque Cuba, si algo tiene, aparte de sus médicos, es una sociedad bastante disciplinada, y por eso han logrado contener bastante bien también la pandemia del COVID-19 en la isla. Esta es una entonces de las medidas que se toman para poder ir contrarrestando y poder ir apoyando también a todos los médicos que pues ya están solicitando apoyo, pero se está haciendo por una parte entonces aumentar la capacidad del personal médico, tener más personal para poder atender, pero no significa que esto se nos dé, se nos abra el paso para que nosotros entonces sigamos con el desorden, que sigamos sin cuidarnos, y entonces porque hay 11 médicos resulta o quiere decir de que nos podemos enfermar más. No son superhéroes. Esto es parte de las acciones que de parte de autoridades le corresponden. También dar soluciones a la contratación o la adquisición, o aceptar entonces este tipo de apoyos con personal médico. Ya se vendrá el equipamiento también, los medicamentos y distintos puntos entonces que han planteado médicos. Pero ahora viene nuestra parte también. Nosotros, ¿qué podemos hacer por contener esta pandemia? Eso es lo que nos corresponde, y debemos evaluar también cómo nosotros podemos ayudar al país. ¿Cómo vamos a responder? Y yo me pregunto también aquí una cosa, ¿verdad? Fuera del agradecimiento que reitero una vez más a los médicos cubanos y a Cuba. Bueno, ¿y acaso es que aquí en Guatemala ya no tenemos más médicos que puedan apoyar en eso? Sí. ¿En qué está fallando? Y no estoy diciendo de los médicos, ¿en qué está fallando el sistema como tal? ¿En qué está fallando el sistema de salud? Porque aquí deberíamos de tener desde aquellos cepecistas que ya están a punto precisamente de graduarse como médicos, pero en cantidad, porque recuérdate que no es una la universidad que tiene la carrera de medicina, son ya varias. Y aparte de ello, tenemos tanta cantidad de médicos que normalmente fuera de la pandemia vienen de otros países centroamericanos a buscar acá. Pero, por supuesto, tampoco es que los vas a obligar a estar ahí en las condiciones en que se está atendiendo el COVID-19 en nuestro país, y en condiciones adversas, inciertas, e incluso donde no hay ya capacidad para poder atender al ciudadano guatemalteco enfermo de COVID-19. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, es que veía este fin de semana, Sandy, y tú lo sabes perfectamente, de que allá en ciertos lugares, en este caso en el Quiché una vez más, celebrando una feria, ¿no? Todos felices, bailando. En pleno juntos. Toque de queda. Siempre, o sea, jamás vamos a contener la pandemia también por esa otra parte, ¿no? Totalmente. Por ese otro lado.
Totalmente, Julio. La verdad es de que, imagínate, hay muchas irresponsabilidades. Así también, pues, hay gente que responsablemente también les tocó que cambiar sus planes. Así es. Porque, pues, en este momento la prioridad es la salud, la prioridad es cuidarnos, pero hubo quienes, como por ejemplo, en esta población del Quiché, donde no estuvieron dispuestos a cambiar nada, ya estaba programada la fiesta, ya estaba programado el concierto, y pues siguieron con los planes porque nadie se los iba a cambiar, el chonguengue ya estaba listo. Terrible, y ¿no? Sí. no dejaron ni siquiera ingresar a la policía. Situaciones irresponsables así, imagínate, yo les doy la razón a los médicos cuando se molestan que ellos han estado trabajando y algunos dicen, pero es que es su trabajo. Puede ser que sí, pero imagínense ustedes esos turnos que les tocan, que son bastante extensos. Así es. Aparte de ello, Julio, el tema psicológico. Yo quisiera saber cómo se les está apoyando a los médicos desde esa parte. Médicos que les ha tocado ver cómo muere alguien, que les ha tocado ver la forma en la que se están luchando por sobrevivir. Todo eso te crea cierto frustración y traumas también. Desesperación. Psicológicamente, imagínate cómo pueden estar ellos también. Aunque te digan, bueno, es que parte de la carrera es eso, verlo de una forma tan grande y una situación tan que nadie se lo imaginó, nadie iba a meterse a estudiar, por ejemplo, medicina para poder estar apoyando una epidemia o una pandemia en este caso. Realmente son situaciones que se han complicado también para el personal y que nosotros lo que podemos hacer para apoyarles es, de verdad, cuidarnos. Sí, porque la realidad de lo que tenemos acá es un sistema de salud débil, sumamente débil, un sistema de salud que, por supuesto, frustra a los médicos en su lucha y a los enfermeros que hacen día a día, y una población, no toda, pero buena parte de la población que tampoco está poniendo su empeño para poder cuidarse. Y ahí tenemos, entonces, dentro de todo ese mare magnum de situaciones, 11 médicos cubanos, que 11 pues tampoco es que sean suficientes, necesitamos tomar otras acciones, pero reitero, una vez más, ese agradecimiento para todas aquellas personas que de Guatemala o de otros países como la linda isla de Cuba están viniendo a apoyarnos y a trabajar por y para nosotros. Muchísimas gracias. Así es, y recordemos que Cuba también ha capacitado muchos guatemaltecos también en el tema de la medicina, entonces es parte de esa relación bilateral que se tiene entre los países. Vamos a regresar, siempre hablando de la pandemia, pero ahora dentro de las acciones que nosotros podemos entonces apoyar y están de nuestra parte, es la vacunación. Vacunémonos, si usted tiene la posibilidad y está en el registro habilitado, hágalo. Vamos a hablar de eso al regresar. Me parece muy bien, así que no cambien, nosotros somos A la Medida.